hermanos? Tengan todos buenos días. ¿Qué tal durmieron? ¿Descansaron? Un poco de frío, pero amén, amén. Qué bueno. Es una alegría poder estar reunidos ante una gran necesidad que creo que es personal. Yo creo que esto es contagiante con cada uno de nosotros. Entendemos a la luz de la palabra de Dios y de la experiencia que hoy es cuando más necesitamos de Él. Y sobran las palabras con lo que se está diciendo durante estos días. Y me uno a eso porque la matinal de esta mañana tiene mucho que ver con lo que se está dando. Como recordaréis el libro de Romanos, el capítulo 13, versículo 11 y 12, el apóstol Pablo hablaba de una necesidad existente en su tiempo. Esta necesidad ha tomado cuerpo a través de los años. Y la necesidad que él hablaba no era una necesidad suya de ese tiempo, sino era una necesidad, hermanos, que venía desde los primeros años de la existencia de este mundo, después de la caída del hombre. ¿Sí? El Señor en Génesis 3 de 15 al 18, le había dado al hombre un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de restauración, un mensaje en el cual el hombre tenía la oportunidad nuevamente de volver a la imagen perdida, de volver, hermanos, a ser restaurado a la condición de santo. Y toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos, habla solamente del tema de restauración, el tema del perdón, del tema, hermanos, de volver, de alistarnos para volver a ver cara a cara al Señor. Como dice el texto, este hermoso texto que se encuentra en el primer capítulo del libro de la educación, dice, por tanto nosotros todos, dice, ¿qué dice? Nosotros todos, porque la esperanza del apóstol era que todos nosotros, ¿qué cosa? Estemos presentes en ese momento. Y siempre fue la esperanza del Señor, y el Señor cuando prepara a este pueblo, quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, vecinos. Y esa es la misión que hoy día tiene el mensaje de los tres ángeles, en el cual nos toca encarnar ese mensaje, vivir en ese mensaje a través del testimonio que el Señor pueda darnos si estamos dispuestos a aceptar, ¿qué cosa? Esa encomienda. Esa encomienda, hermanos, no es una encomienda simplemente de nombre, es una encomienda, hermanos, que se desarrolla, se enfatiza, se consolida, hermanos, en la vivencia personal de cada lucha, de cada fracaso, de cada levantada, de cada ánimo. Y el apóstol Pablo nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando ¿qué? Mirando a cara descubierta. Qué hermoso, mirando a cara descubierta. Como en un espejo, la gloria del Señor. Somos, ¿qué cosa? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y él estaba enfatizando esa obra de redención del Señor. Porque necesitamos, ¿qué cosa? Cuando el Señor venga en la nube de los cielos, ¿qué debemos estar, qué cosa? Listos. Habiendo culminado, ¿qué cosa? Nuestra preparación. No es que hasta ahí vamos a ir preparándonos, no. Vamos, ¿qué cosa? Haber culminado la preparación, porque lo que nos toca ver al Señor, ¿qué cosa es? En una etapa de ¿qué? De glorificación, porque ya habríamos, ¿qué cosa? Sido justificados. Y en el camino, ¿qué cosa? Haber sido, ¿qué cosa? Santificados. Y para cuando lo veamos cara a cara, y en la esperanza del apóstol, que todos nosotros participemos de esto, estemos listos, ¿qué cosa? Para ser glorificados. Porque si nosotros no estamos listos, no estamos preparados para ese momento final, donde nadie será excepto, nadie será excluido del juicio del Señor. Y hoy el mundo, hermanos, a través de la justicia humana, a través de la política, nos hacen tener una imagen distorsionada de la justicia. Hoy en día los presidentes, los políticos, los congresistas, hermanos, buscan blindarse de las fechorías, buscan blindarse del pecado, de la inmoralidad. Por eso que todos ellos se encuentran, ¿qué cosa? Inmunes, gozan de una inmunidad. La famosa inmunidad parlamentaria, la famosa inmunidad presidencial. ¿Para qué? Para no ser, ¿qué cosa? Buscando, ¿qué cosa? Esquivar, evitar el castigo humano por su mal proceder. Pero para la justicia de Dios, hermanos, no existe eso, no existe la inmunidad, no existe la exclusión, no existe, hermanos, como existe en nuestra Constitución con el presidente de la República, no existen las prerrogativas.
los beneficios. Hermano, para el Señor, que cuando nos vea, cuando Él aparezca en la nube de los cielos y tú y yo no estemos listos para esta etapa de la glorificación, para verlo cara a cara, seremos fulminados, dice, ¿qué con qué? Con su gloria, con su carácter. Será para nosotros fuego consumidor. Y diremos, Señor, queremos enterrarnos, oh montaña, oh cerro, ven sobre mí. Porque no soportaré, ¿qué cosa? La gloria de su carácter. Y tú y yo debemos estar preparados, hoy encaminados, mañana, tarde y noche. Dice la palabra del Señor respecto a esta matutina, Maranata 31 de julio, dice, hablando del libro de Romanos, el capítulo 13, versículos 11 y 12, dice, y esto, conociendo el tiempo. Y estos días que pasamos en la semana de oración, hablamos acerca del conocimiento del tiempo. ¿Conocemos realmente el tiempo? ¿Estamos pendientes del tiempo? Estos días hemos visto imágenes de lo que está ocurriendo en el tiempo que nos está tocando vivir. Pero somos simplemente espectadores de lo que está ocurriendo en el tiempo. ¿O es que nos encontramos en una etapa de insensibilidad? Nos encontramos en una etapa de hibridez espiritual. Sí, me emociona. Sí, tengo temor, tengo miedo. Pero ahí terminó. Es como un disparo al aire. Es como un disparo que no tiene, ¿qué cosa? Blanco. Es como un disparo que no tiene fin. Y es lo que necesitamos hoy en día, enfatizar, consolidar la creencia que tenemos. Dice la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? Es hora de levantarnos. Es hora de levantarnos. Levantarnos del sueño. ¿De qué sueño? ¿De qué sueño? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Y el apóstol Pablo lo decía en su tiempo. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Y hay una recomendación muy hermosa para esto. Sí, debemos levantarnos, sí. Debemos despertarnos, sí. Pero nos toca una siguiente labor y tarea. Desechemos, pues, ¿qué cosa? Las obras de las tinieblas. Desechemos las obras de las tinieblas. Y vistámonos, dice, ¿qué? Vistámonos las armas de ¿qué? Las armas de la luz. Y estos días hablamos cuán importante es la tarea de cada uno de nosotros ser ¿qué cosa? ¿Luz o tinieblas? Luz. Luz. ¿Y la luz pelea para ser luz? ¿Qué piensan ustedes? ¿La luz pelea para ser luz? No, es luz. Si apagamos este local, se oscurece. Vamos al interruptor, machucamos el botón, ¿y qué pasó? La luz. Y el hecho de ser luz, hermanos, es la tarea más solemne que el Señor nos ha dado hoy en día. Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. La luz del mundo. Y la tarea de ser luz del mundo empieza en la perspectiva, empieza en la personalidad y en la experiencia de ¿quién? En la experiencia de cada uno de nosotros. Y por eso que a la hora que dice la palabra del Señor, levantarnos del sueño, despertar, dice levantarnos. Y la palabra levantar significa ¿qué cosa? Sinónimo de acción. Sinónimo de actividad, sinónimo de accionar, de poner en práctica, de experimentar lo que hasta hoy en día hemos conocido. Una vivencia personal, hermano, es consolidado con el conocimiento. Pero el conocimiento no va a tener un efecto redentivo. El conocimiento no va a tener, ¿qué cosa? No va a tener resultados cuando este no va acompañado con la vivencia. No sé cuántos de ustedes han experimentado eso. Y el Señor dice en su palabra, cuanto más hemos conocido, cuanto más nos hemos alimentado de su palabra, cuanto más hemos entendido las verdades, seremos ¿qué cosa? Seremos tomados por responsable a mayor luz, mayor responsabilidad. La justicia de Dios es una justicia infinita. Y Él dará a cada uno conforme a la luz que ha recibido. Por eso la palabra luz dice, tenemos que ser luz, ¿sí? Vosotros sois la luz del mundo.
vosotros sois la sal de la tierra. Porque si la sal de la tierra pierde su sabor, pierde su poder, pierde su efecto, ¿qué es lo que pasa? ¿No vale? ¿No sirve? Y eso lo podemos ver, hermanos, en el entorno de la familia, porque la obra principal en estos años que me ha tocado experimentar, estoy más convencido de entender a través de la palabra, hermanos, que empieza en la familia y en el hogar. Definitivamente, hermanos. Porque el texto dice, habla del hogar. Sí, vamos al libro de Mateo. El libro de Mateo, hablando de la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están, dicen ¿qué? Versículo 14, Mateo 5, 14, repetimos. Vosotros sois la luz del mundo. Y el Señor lo determina, vosotros sois. No está diciendo Él, ustedes pueden ser. Vosotros sois. O sea, hermanos, es una ¿qué cosa? Es un imperativo del Señor de designación a ti y a mí. Cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña está ¿qué cosa? Encaminado. Debe prepararse ¿para qué? Para haber recibido la tarea que el Señor le dio a cada uno de sus hijos. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Prepararme, fortalecerme, cada día luchar para que esa luz que yo debo irradiar, para que esa luz que yo debo, ¿qué cosa? Alumbrar donde yo esté, ¿qué cosa? No se apague. Necesitamos, hermanos, que el aceite extra, ¿qué cosa? Nos acompañe. Tenemos que tener en nuestra lámpara, ¿qué cosa? Ese aceite de reserva. Ese aceite, hermanos, que necesitamos, ¿qué cosa? Para preservar en el día de la prueba final. Y ese aceite extra solamente se puede conseguir ¿cómo? En la escuela de Cristo. En la escuela del sacrificio. En la escuela de las renuncias. En la escuela de la humildad. En la escuela del perdón. En la escuela de la aceptación. Hermanos, si estudiamos nuevamente la vida de Saúl, la vida de rey Saúl era solamente, hermanos, ¿qué cosa? Excusas, 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 excusas. Y hoy en día nos hemos hecho profesionales de la excusa. No buscamos ¿qué cosa en el Señor? Reconocer que nos hemos equivocado hasta aquí. Yo recuerdo siempre esta vivencia. Mi hijo estaba pequeño un día en casa, tendría 3 añitos, y en una rabieta comenzó a patear la puerta. Y pateaba la puerta, recuerdo. Y mi papá decía, uy, ¿y este niño? ¿A quién habrá salido? Decía. Y mi mamá decía, uy, ninguno de mis hijos ha hecho estas cosas. Y mi esposa le dice, suegra, ha salido a mí, suegra, le decía. Era un sarcasmo. Y buscamos culpables. Hoy la sociedad busca ¿qué cosa? Busca la cabeza de los maestros, busca la cabeza de los profesores hoy en día de la escuela, porque creen que ellos son ¿qué cosa? Son los que tienen que cumplir su tarea. En mis tiempos era la tarea ¿qué cosa? Era la tarea de enseñar. Y creo que las escuelas anterior a mi generación era ¿qué cosa? El de castigar y el de instruir, ¿no? Con esa famosa palabra, con sangre entra, ¿cómo era? La letra con sangre entra, lo que dejaron los curas españoles. Hoy en día los padres se quejan y exigen ¿qué cosa? Que los maestros ¿qué cosa? No eduquen, soporten, aguanten y toleren las malcriadeces de sus hijos. Hoy el mundo está al revés. El libro de Isaías no se equivoca, hermanos. Hoy lo bueno se considera como malo y lo malo se considera como bueno. Y buscamos escuchar. Y sé la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, porque esa luz no se puede esconder.
Hermanos, cuando Moisés bajó de esa montaña, al estar en la presencia del Señor, ¿qué cosa encontraron en él peculiar cuando bajó? ¿Qué pasaba con su rostro? Iluminaba de santa consagración. Y el conflicto de los siglos, hermanos, no sé si el capítulo 38 y 39, dice claramente que se tendrán, ¿qué cosa? Siervos con qué? Con rostros iluminados, de santa consagración. ¿Para qué? Para modernizar, ¿qué cosa? A este mundo. Porque esa luz no ha sido dada simplemente de nombre. Esa luz no ha sido simplemente porque se ha estado, hermano, en una condición de feligrés. Esa condición no se ha dado porque, hermanos, cada mañana del sábado, como a mí me enseñaron, que para guardar el día del sábado yo tenía que estar a las 8 en punto en el templo, pasando lista, diciendo presente 7. Hermanos, eso no era la condición del que va a llevar un rostro iluminado. Es un siervo, como dice el capítulo 14, versículo del 1 al 5 del libro de Apocalipsis. Una característica de una persona, ¿qué cosa? Que ha sido, ¿qué cosa? Redimida. Ha sido sierva, ha sido perdonada, ha sido justificada y ha sido restaurada. Esa es la condición en la cual tú y yo debemos estar encaminados, debemos estar nuestra familia detrás de nosotros, como el Señor le dijo a Abraham: yo sé que Él mandará, ¿qué cosa? Que sus hijos estén, ¿qué cosa? Detrás de sí. Qué hermoso, hermanos, saber que el Dios Padre Jehová dice Él, ¿cómo atestigo a Jehová, hermanos, de Abraham? ¿Qué dice? Yo, ¿qué cosa? Yo conozco. Yo sé, hermanos, qué hermoso escuchar del Señor que diga: yo conozco a Manuel, yo conozco a Marcos, yo conozco a Felipe, yo conozco a Ramiro, que manda a su casa detrás de sí. Eso es una esperanza que yo quisiera escuchar, que yo desearía escuchar. Y yo sé que tú también desearías escuchar, porque tu nombre ha sido, ¿qué cosa? Es testimonio no solamente de la tierra, sino en el cielo. Y esa es la experiencia de Cornelio, hermanos. ¿Qué dice el libro de Hechos, el capítulo 10? Hablando de Cornelio. Siendo un hombre, ¿qué cosa? Un hombre pagano, un hombre impío, considerado por la clase, hermanos, por la clase judía como un pagano, que no tenía derecho a nada. Pero recibió, ¿qué cosa? Recibió un mensaje. Qué hermoso, hermano, recibió un mensaje. Y el apóstol Pedro, ¿qué cosa había recibido? Un mensaje. Y el comentario bíblico dice, hermanos, cómo es que el Señor a los hijos sinceros, a los hijos honestos, a los hijos de limpio corazón, cómo es que el Señor conecta, dice, a los hijos del Señor, los conecta con los siervos del Señor, dice. ¿Leyeron el comentario de Dios acerca de Cornelio? Porque sus ofrendas eran recibidas, sus ayunos eran recibidos. Y el Señor en el libro de Ezequiel o Isaías dice: ya estoy cansado de tus ayunos, estoy cansado de tus ofrendas, estoy cansado de tus chivos, estoy cansado de tus ovejas, porque para mí, ¿qué cosas son? Dice: abominación. Y Él desea que tu ofrenda, mi oración, tu oración, sean elevadas con el olor, ¿qué cosa? Con el olor fragante. El olor fragante que este hombre pagano había entendido. Y había entendido por fe. Y cuando se conecta con el apóstol Pedro, y el Señor, ¿qué cosa le dio al apóstol Pedro? La dirección, la calle, la ubicación. Y le dijo: vas a venir. Y es como este hombre, hermano, envió a quién. No solamente me envió a su siervo. Dice que envió a su siervo de más confianza, con otros dos. ¿Para qué? Para recibir el mensaje del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, el día que entró a la casa y el hogar de este hombre, encontró, ¿qué cosa? Que el Señor no hacía excepción de personas, como hoy en día el Señor nos muestra en su palabra. Y eso es una muestra, hermanos, que todos seremos juzgados por el Señor. Es una justicia perfecta, es una justicia santa, solemne. Y hoy en día escucho a muchos hermanos, escucho a muchos predicadores cuestionar la justicia del Señor, cuando la justicia del Señor está ahí. Porque su justicia, ¿qué cosa? Revela, ¿qué cosa? Su carácter, revela su gloria.
Y siempre escuché, hermanos, en el mundo evangélico, cuando los predicadores hablan a su nombre. ¿Han escuchado? A su nombre, a su nombre. ¿Entendemos el nombre del Señor? ¿Hemos conocido qué cosa es su nombre? Hemos entendido que el anunciar su nombre no solamente es anunciarlo, clamarlo, sino ¿qué cosa? Es conocer al ser de ese nombre. ¿Qué cosa revela ese nombre? Y al exponerlo yo, debo estar conectado con ese nombre para ser digno de qué cosa, de contestar y presentar ese nombre al mundo. Por eso dice la palabra, vosotros sois qué cosa, la luz del mundo. Isaías 61, levántate y resplandece. ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado qué cosa? Porque ha llegado tu luz. Y la gloria de Jehová, ¿qué cosa dice? Vamos, 61, Isaías 61. Levántate y resplandece. Levántate, coma. Resplandece, punto y coma. Que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, qué hermosa experiencia, hermanos. Levántate, resplandece. ¿Qué ha venido qué cosa? Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque al recibir la luz, a recibir la palabra, a recibir el texto, a recibir la letra, esto no solamente se convierte en letras, eso no se convierte en frases, esto no se convierte, hermano, en párrafos, no se convierte en capítulos, en cartas, se convierten en una experiencia vivencial. El Señor me dice en su palabra, levántate. Me levanto entonces. No sé cómo, pero me levanto. La modorra está encima, pero digo, Señor, mis hijos, mi madre, mi padre, mis hermanos. ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Cuáles son nuestras expresiones? ¿Cuáles son nuestros deseos? Decíamos hace un momento leyendo el texto, hablando de lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Desechemos las obras de la carne. ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Aún todavía gozar de este mundo de la carne? Es una lucha, hermanos. Cuando el ser humano comienza a tener una experiencia en el Señor, se arma un conflicto de interés en lo que quiere tu carne y lo que el Espíritu te revela a través del Espíritu Santo. Y leímos esta semana que el Espíritu Santo, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo? ¿Cómo nos aconseja el Espíritu Santo? ¿Cómo nos amonesta el Espíritu Santo? ¿Y cómo nos reprende el Espíritu Santo? Y yo debo estar, ¿qué cosa? Conducción del Niño dice que debemos, ¿qué cosa? Aprender de los primeros años de nuestra existencia a recibir, ¿qué cosa? El consejo, la amonestación y la reprensión. Y solamente, hermanos, puede haber una vivencia, puede haber una aceptación del ser humano cuando dentro de ese conflicto mental, desde que empieza, hermanos, la decisión de uno, y esta decisión, hermanos, debe ir acompañada, hermanos, con la fuerza moral del Espíritu Santo. Y tú y yo estamos invitados, ¿qué cosa? A reclamar esa promesa. Y se presenta en tu mente una decisión. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué me toca hacer ahora? ¿Qué debo hacer? ¿Será así o no será así? ¿Me acompañarás, Señor, o no me acompañarás? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis hermanos? ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirán, hermanos, los amigos? ¿Qué dirá el pastor? ¿Qué dirán los ancianos? ¿Qué dirán mis amigos de la infancia que crecimos en la iglesia? ¿Tendré vergüenza? ¿Seré la me reír? Oye, hermanos, la vivencia, hermanos, que cuando recibimos la palabra y cuando la aceptamos, solamente tiene una respuesta, hermanos, como cuando Saulo la recibió ese día. Y cuando recibió el llamado del Señor que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le revela quién era. ¿Cuál fue la expresión de Pablo? ¿Cuál fue la decisión, la determinación para llamarse ya no Saulo, sino Pablo? ¿Cuál fue? Se la pregunta aquí, yo necesitamos ¿qué cosa? Decir al Señor, Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo empiece a hacer, Señor? ¿Que debo tener un término hasta aquí? Mi condición de pecado, mis inclinaciones bajas de concupiscencia, hermanos, de pornografía, de vicios, de rencor. No hemos perdonado tal vez.
No hemos confesado nuestras transgresiones al Señor. Y el apóstol Pablo entendía que su experiencia en Romanos 7 debía acabar ahí. Y debía empezar una nueva faceta en Romanos 8. ¿Y qué era qué cosa? La convicción correcta de que ese momento se estaba entregando en las manos del Señor. Y que tenía que haber qué cosa? Una experiencia, ¿qué cosa? De cooperación entre el ser humano y la fuerza divina. Por eso dice el libro, decíamos esta semana sobre el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, ¿qué cosa? ¿Cómo nos habla? ¿Cómo nos convence de pecado? Con susurros, ¿qué cosa? Con susurros indecibles. Nos clama, llora el Espíritu Santo, se entristece. ¡Wow! Se entristece el Espíritu Santo. Cuando Él en ese conflicto mental, tú apuestas y dices, no, Señor, será para después. Señor, será para el próximo año. No, mis hijos están pequeños todavía, están en mis manos, todavía yo los puedo conducir, todavía yo los puedo guiar, yo los puedo dirigir, yo los manejo todavía porque me hacen caso, me obedecen. Hermanos, esta semana, hablando, hermanos, acerca de un poco de educación, hablamos, hermanos, que la sierva del Señor estableció por la inspiración divina, los grados de educación de los niños. Y decía la palabra del Señor en el libro Conducción del Niño, cuando un ser humano, una dama y un varón quieren tener un hijo al mundo, traer un hijo al mundo, deben entender y pensar para qué van a traer ese hijo al mundo. Y dice el Ministerio de Curación que todo hijo e hija de Dios debe ser preparados ¿para qué? ¿Para qué? Para ser misionero, para servicio del Señor. Y si nosotros por desconocimiento no hemos pasado esa etapa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice después? Hasta los 3 años. Y si no hemos hecho el trabajo hasta los 3 años, ¿qué pasa? Hasta los 7. Y si no hemos hecho el trabajo, hasta los 12. Y después de los 12, ¿qué cosa dice la sierva del Señor? Solamente un milagro. Un milagro. Un milagro. Y hoy nos toca, hermanos, confiar en ese milagro del Señor. Y no solamente confiar o creer, sino comprometernos en ese trabajo de esperanza. En ese trabajo, hermanos, es un hilo. Es casi imposible, dice. Pero no dice que es imposible de manera total. Se convierte en casi imposible cuando tú hoy en día desechas el llamado del Señor de buscar la verdadera conversión, la verdadera confesión, mirar la cruz de Cristo y dejar de pecar. Que si dejaste tu responsabilidad, dejaste la tarea que el Señor te designó, obviaste, por cualquier razón que sea, por desconocimiento, aún por conocimiento, el Señor, hermanos, esas lluvias de gracia todavía no se agotan. Tú y yo podemos todavía beber de ese raudal de gracia del Señor para poder, ¿qué cosa? Enmendar, corregir, pedir perdón, luchar hasta lo sumo, hermano, de nuestras fuerzas. ¿Para qué cosa? Para seguir en ese camino de salvación que nos toca. En esa escalera de Pedro que decía, hermano, que a tu fe añádele, ¿qué cosa? ¿Qué debes añadir a tu fe? Dice el apóstol Pedro. Virtud, poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, ¿para qué? Para hacer estas cosas, porque solamente el Espíritu del Señor puede hacer ¿qué cosa? Que nuestras obras sean ¿qué cosa? Obras de dulce fragancia para el Señor. Todo que no se haga en el Espíritu del Señor son obras vanas, obras del ser humano, que son consideradas como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Y tú y yo, hermanos, debemos que estar comprometidos en esa obra diaria, en esa obra donde empieza ¿por quién? En la familia, en el hogar. Dice el capítulo 24, hermanos, del libro de Mateo, una tarea muy solemne, en el libro profético, porque dice la palabra del Señor, después de anunciar las señales que habían de venir, hablando de como los días de Noé, como los días de Lot, el versículo 42 del capítulo 24, dice pues, hermanos, esa es la tarea hoy en día, hermanos, de cada individuo. Es la tarea de cada anciano de iglesia. Es la tarea, hermanos, de cada director de grupo pequeño. Es la tarea de cada ministro, de cada pastor, de cada dirigente, de cada misionero. Y sobre todo de cada padre de familia hoy en día en este lugar y donde nos encontremos. Dice la palabra del Señor.
Velad, pues, concordando con lo que hemos leído en Maranata 31 de julio, en Romanos 13:11, porque habla levantarnos de sueño, y miren lo que dice el texto. Abre la botella. Dice, velad, ¿qué dice? Perdón. Amén. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos a qué hora ha de venir, pero por las evidencias que estamos viendo, ¿qué nos determina pensar? ¿Que hay mucha demora? ¿Cuánto, hermana? ¡Wow! No nos cuesta razonar. No nos cuesta razonar. No nos cuesta, ¿qué cosa? Poner en un laboratorio las imágenes que estamos viendo. Hablando, hermanos, hago un paréntesis, hablando, por ejemplo, de Mateo 24:12, y cuando dice la palabra del Señor, y por haberse multiplicado la maldad de muchos, ¿qué va a ocurrir? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué cosa? ¿Se enfriará? Si vamos al capítulo 46, si no más me recuerdo, o 67 de Conducción del Niño, hablando de este texto, dice que los que experimentan este texto, dice, el amor de muchos se enfriará. No habla del común denominador, sino habla del amor de los cristianos, del amor de los hijos de Dios, que por encontrarse, hermano, en lugares que ya no deberían estar, ¿qué ocurre? La maldad, el pecado, la inmoralidad, ¿qué efecto tiene? ¿Qué es la ley de la contemplación? ¿En qué nos convertimos? ¿Nos convertimos en qué? ¿En lo qué? En lo que contemplamos. Y así como contemplamos, hay un momento, ¿qué cosa? Que comienzo a asemejarse a lo que contemplo. Comienzo a hablar lo que escucho. Y comienzo a saborear, ¿qué cosa? ¿Lo qué? Lo que huelo. Y comienzo, ¿qué cosa? A complacerme en qué? ¿En lo qué? En lo que veo. En lo que veo. Y dice la sierva del Señor, en Conducción del Niño, que esta condición, dice, es del mundo cristiano. Del mundo adventista, hermanos, que donde debió haber estado, no está donde debió haber estado, sufre por eso, recibe ¿qué cosa? Las influencias, tiene que tener una doble o triple lucha. Y no vengo a juzgar los motivos de nadie, nos toca donde estemos. Y dice la palabra del Señor, volviendo al texto que estamos leyendo, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela llega el ladrón, o habría de venir, ¿qué haría? Dice, velaría, y no dejaría, ¿qué cosa? Asaltar o robar su casa. Por tanto también vosotros, estad, ¿qué dice? Estad despiertos, estad apercibidos, estar atentos. ¿Y cómo nos mantenemos atentos? ¿Cómo nos mantenemos apercibidos? Esta semana les hablaba acerca de la labor del centinela. El centinela no solamente está mirando. El centinela tiene ¿qué cosa? ¿Un qué? Tiene la trompeta en el tiempo de los hebreos tenían una trompeta, ¿sí? Para dar el toque, ¿qué cosa? El toque certero. Hoy en día en la base militar, ¿qué usan? Silbatos. ¿Sí? ¿Y solamente eso? ¿O qué tiene el centinela? ¿Qué tiene el centinela? ¿Qué cosa tiene? ¿Un arma? ¿Y cuál es el arma de estos centinelas de hoy en día? ¿Cuál debe ser? ¿A la ley y a qué? A la ley y al testimonio. Hermanos, hoy para el pueblo adventista, hermanos, que somos el pueblo del libro, hoy, hermanos, es tiempo en el cual cada texto, cada experiencia, cada circunstancia deben pasar, hermanos, deben pasar por el filtro de un así dice Jehová. Cada decisión de los líderes, cada decisión, hermanos, del pastorado, cada decisión del laicado que se encarga de un lugar, debe estar basado, hermanos, ¿en qué? A la ley y al testimonio. ¿Creen ustedes eso? ¿Creemos eso? ¿Queremos eso? Vamos a ver qué dice el capítulo 37 del Conflicto de los Siglos, hablando de esto, hermanos. Vamos a ver. Capítulo 38.
Página 653, Conflicto de los siglos. Esta es la iglesia de la palabra de Dios. Hoy en día, para el mundo adventista, hermanos, le cuesta hoy en día aferrarse de manera total, aún así dice Jehová. El Señor a este pueblo les ha dado, hermanos, no información, le ha dado la palabra. Como dice Mateo 4:4, esta palabra salió ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Y qué inspiró este libro? El Espíritu Santo. Así como sopló aquí, sopló allá. Y no sé si ustedes han experimentado eso, porque para poder, hermanos, para poder decir firmemente a la ley y al testimonio, a la ley y a la espíritu de profecía, usted tiene que experimentar la verdad que hay aquí. Si usted no experimenta lo que dice acá, en concordancia con lo que dice acá, hermanos, solamente es una palabra lo que decimos. Es una palabra lo que decimos. Pero si usted experimenta lo que dice acá en concordancia en la palabra de Dios y viceversa, porque es una concordancia simplemente de lo que hay acá, hermanos, si usted vive la palabra, va a entender que aquí hay mucha riqueza. Usted va a encontrar, hermanos, que su hogar puede ser restaurado, que su hogar puede ser perdonado, que su hogar fracturado puede tener, ¿qué cosa? Ser nuevo. Y eso, hermanos, ¿cómo se demuestra? En la vida diaria, porque la hermana Güey es muy práctica al decir que el desarrollo de carácter es una obra, escuchamos el día de ayer, es una obra de ¿qué? Es una obra de todos los días. ¿Y para desarrollar el carácter tengo que sentarme en un aula? ¿Tengo que tener el ecran? Dice la sierva del Señor que ¿cómo se desarrolla eso? En los deberes diarios ¿de qué? En los deberes diarios de la vida. ¿Y no nos enfrentamos a eso? La sierva del Señor en los libros de educación. ¿Qué libro de educación tenemos? La educación cristiana. Consejo para padres, maestros y alumnos. ¿Qué más? La educación. ¿Qué personalidad? Hermanos, el Señor le ha dado a este pueblo. Por eso debemos entender claramente que este pueblo, hermanos, el Señor lo está preparando, lo preparó, lo está preparando para ¿qué cosa? Para enfrentar ¿qué cosa? Una prueba final. Y la prueba final no se va a determinar simplemente por lo que tú dices. Porque lo que decimos ¿qué cosa? Debe haber una conexión en lo que yo creo y lo que yo vivo. Hermanos, la fase intelectual del ser humano, la fase mental del ser humano debe tener una estrecha relación con la vivencia, con lo que yo hago, con lo que yo digo, con lo que yo como, con lo que yo visto, mis gustos, mis hábitos. Todo eso debe ir relacionado con mi mente. Y si mi mente está centrada en la palabra de Dios, en un así dice Jehová, hermanos, téngalo por seguro, por la gracia del Señor, que ese día usted estará preparado de manera implícita para decir no a esto. No a esto. Pero si usted, hermanos, de forma mental, solamente usted cree en las cosas, pero en su forma vivencial no hay una relación estrecha, una relación intrínseca, hermanos, dentro de lo que hacemos y lo que pensamos, hermanos, téngalo por seguro que el día final, ¿usted qué cosa? ¿Qué va a decidir? De manera implícita. Comprar y vender. Quería ir a un hospital. Yo he escuchado por años, hermanos, muchos predicadores dicen, tú decides, sí o no, ese día tú vas a decidir. Claro, vamos a decidir, pero eso no es una obra del momento. Elena White, hermanos, hablando de la experiencia de estos tres jóvenes en el horno ardiendo de Nabucodonosor, dice ella dice en el capítulo 2 de Conducción del Niño, dice claramente que la experiencia de Ananías, Misael y Azarías no fue ¿qué cosa? Una obra de la casualidad, no fue una obra del momento, porque ellos tuvieron que decir no. Porque le dijeron a rey Nabucodonosor, rey, no nos vamos a inclinar, aun cuando Nabucodonosor. Y es sorprendente cómo Nabucodonosor le dio una segunda oportunidad. Oiga, un monarca de esos, dar una oportunidad a unos extranjeros. Pero dice la sierva del Señor, ¿por qué le dio una segunda oportunidad? Porque estos muchachos, ¿qué cosa habían demostrado? ¿Qué habían demostrado? Integridad, honradez, lealtad, honorabilidad. Hermanos, dones que han sido cultivados, no en el momento, fueron cultivados, hermanos, dentro del marco de la familia, dentro del marco del hogar.
Y hoy el Señor nos debe motivar a cada padre de familia cuando nos levantamos de la cama. Señor, ayúdame para que el día de hoy de mi boca puedan salir palabras de ánimo para este hijo. Que de mi boca salgan, Señor, y en mi sentir palabras de ánimo, palabras de elocuencia, palabras de piedad, palabras de perdón, palabras de misericordia, como tú, Señor, te has fijado en este hombre. A cada madre de familia, paciencia para atender a una hija, para escuchar a una hija. Paciencia para saber encaminarla, para poder guiarla por el sabor, por el gusto al paladar de la palabra del Señor. Esos son los métodos de educación, hermanos. No es el A, E, I, O, U. No es el 1, el 2, el 3, el 4. Sino que este niño, este ser que el Señor nos dio a imagen de Dios creado, ¿fue qué cosa? Para encaminarlo, hermanos, en el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Y si nosotros nos encaminamos en eso, la A, la E, la I, la O, y la PA, la P, la PI, viene solamente por añadidura. Por añadidura. Hermanos, vea usted la palabra de Dios. Los hijos de Dios que apostaron ser educados, hermanos, en las montañas. La palabra de Dios registra cómo se desarrollaron estos muchachos. José, se habla mucho de José y escuché que José se educó en Egipto. ¿Qué se educó en Egipto, hermano? Es falso. Vean ustedes, patriarcas y profetas, el libro de Génesis, él se desarrolló en el hogar de un padre. Y aún cuando tenía un hogar disfuncional, en ese hombre, hermanos, que cometió errores, en ese hombre, hermanos, que en su momento de debilidad cometió errores, pero cuando se entregaba al Señor, porque era un hombre sincero, ese muchacho es lo que vio ahí. Y cuando él se iba, dice la sierva del Señor, cuando se iba amarrado, preso, tal vez encima de un camello, iba con dirección a Egipto, empezó ¿qué cosa? ¿Qué empezó en José? ¿Se acuerdan? Tomó su decisión. Propuso en su corazón. ¿Escucharon ese texto? Y propuso en su corazón no contaminarse con la comida de rey. ¿Se dan cuenta cómo esta experiencia se multiplica? Y hoy en día, hermanos, es la necesidad de los que dirigen este lugar. Lo que dirigimos en este lugar es nuestra ansia, es nuestro propósito. Acá, hermanos, no deseamos más otra cosa que el joven se encamine solo, que el joven puede decidir solo. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, dice algo muy hermoso, hermanos. Y eso me tomó mucho tiempo analizarlo, pensarlo, dice, hermano, en el libro de Filipenses. Y yo creo que es cada esperanza de nosotros. Estamos preparando jóvenes, ¿para qué? ¿Para qué estamos preparando a estos muchachos? ¿Para qué estamos preparando un hijo en casa? Dice, ¿estamos preparando para ser marcados? ¿Lo estamos preparando para que ellos vayan a la autoridad y nos lleven? ¿O lo estamos preparando nosotros para llevarlos y acusarlos ante la justicia por ser un guardador de sábado? Hermanos, no hemos entendido la preeminencia, la solemnidad del tiempo en que vivimos. Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Filipenses, hermanos. El último capítulo. Filipenses, hermanos, dice el capítulo 2, versículo 12. Y por favor, consideren lo que voy a decir en este texto. Esto va amarrado, hermanos, mucho y mucho con la convicción. Nosotros, hermanos, somos los responsables. Dice Salmos, el capítulo 4 o 7, hermanos, no recuerdo, el Señor, cuando habla de la visitación del hombre, ¿cómo creó Dios al hombre? ¿Un poco qué? Un poco menor que los ángeles. Y en el tiempo no hemos entendido la trascendencia que se nos ha puesto en nuestras manos. El Señor dice, hermanos, con mucho respeto y solemnidad, decía un siervo, y repito lo que dice este siervo porque está conforme a la palabra del Señor, decía él, el Señor, hermanos, nos dio la capacidad de procrear. ¿Hemos entendido por qué nos dio la capacidad de procrear? Como seres superiores. Hemos entendido qué se considera la capacidad de procrear, de traer un hijo al mundo. Eso no solamente debe ser el desarrollo de las hormonas, hermano, sino es un desarrollo solemne de haber qué cosa. Cuando el Señor dijo, multiplicar qué cosa, la tierra. Y no solamente era llenar los espacios vacíos, sino era qué cosa, traer una descendencia, qué cosa, una descendencia sana, una descendencia en santidad, una descendencia que aún en el pecado pueda qué cosa, tomar la palabra para ser encaminado, para ser un hijo de Dios. Por eso, hermanos, después del pecado, Génesis 3:15 al 18, el Señor había establecido un plan de educación. Por eso ¿qué pasó, hermanos? Después del pecado se dividió la tierra. ¿En qué se dividió la tierra? ¿Se acuerdan? Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Se acuerdan o no? Claro que sí. ¿Y cuál fue el mensaje de Sed? El mensaje de Sed fue ese mensaje que su padre Adán le había dejado. ¿A través de qué cosa? A través de la palabra. ¿Y esa palabra qué era?
guardada. Guardada. Pero cuando hablo de guardada, no es que lo recibió y se olvidó. No. Yo para nuestros días lo recibo y lo guardo y lo encajono en mi escritorio. No. Él empezó que entendía que guardar la palabra era conservarlo, preservarlo en su vida. Y vemos nosotros registrado, hermano, la genealogía de Adán, la genealogía de Set. ¿Quiénes eran la genealogía de Set? Y podemos ver en el libro de Génesis. ¿Y quiénes eran la genealogía de Caín, por ejemplo? Saliendo, hermano, de una desobediencia al Señor, una desobediencia altanera. Pero aún así recibía la gracia de Dios. Pero no eran considerados los hijos de Dios, sino los hijos de los hombres. ¿Y qué pasó? Que los hijos de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué pasó después? Por la influencia. Ellos vivían en las montañas. El libro de la educación, el capítulo 5, 6, dice claramente acerca de eso. Patriarcas y profetas hablando de Set, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde vivían los hijos de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Dónde vivían? En las montañas. Aislados de la contaminación. Porque ellos, a través de esa educación que el Señor había entendido que le era preservada para el ser humano. ¿Y en qué se consistía esa educación? En estar sentados 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. ¿Cómo era esa educación? ¿En qué se basaba la educación que tenía Set a su descendencia? ¿En cuál? En la tierra, en el labrado de las manos, en el uso de las manos, en la vida práctica. Y mientras ese joven, esa señorita, hermanos, prevalecía, se mantenía en esa obra de educación y redención que el Señor le dio a los hijos de Dios, ellos se preservaron, cuidaron su mente, buscaron cuidar sus avenidas del alma. Pero ¿qué pasó con los que dejaron de mirar el plan educativo del Señor? Porque ¿qué cosa dijo el Señor en estos textos de Génesis 3, 15 al 18? ¿Qué dijo el Señor? Comerás, ¿qué cosa? El pan. Con el sudor de tu frente comerás. Nuestros hijos comen con el sudor de su frente. Se han ganado el pan, hermanos, para tener derecho a la comida. Y cuando yo lo digo esto, no lo digo, hermano, de manera retórica, lo digo de manera inspirada por la palabra. Han hecho un esfuerzo. Han hecho un esfuerzo, hermanos, en ese día de luchar contra sus defectos de carácter, de colaborar en la armonía del hogar, porque hoy cada hijo, cada niño, cada niña no va a ser excluido del juicio del Señor. Cada niño que se encuentre en experiencia debe ser una ayuda para el padre. Cada hija del Señor debe ser una ayuda para su madre, para que en el hogar haya ¿qué cosa? Armonía. Colaboren para que en su hogar haya paz, haya ¿qué cosa? Haya colaboración del hijo hacia el padre y el padre sobre el hijo. Si la esperanza de Malaquías, el capítulo 4. Pero cuando el hijo es ¿qué cosa? Cuando el hijo y la hija es ¿qué cosa? Insensible. Se aísla. Y para ella no es, porque ella está ahí. Papá, mamá pueden estar peleándose, sacándose las mechas. Pueden estar maltratándose. Y el hijo, mi desayuno, mi almuerzo, mi ropa está limpia, ¿no? Oye, hermanos, el Señor no tomará por inocente, dice la palabra del Señor. Y voy a leer ese texto ahorita. Por tanto, dice Filipenses, el capítulo 2, versículo 12. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis, dice, obedecido. No como en mi presencia solamente. Mira qué hermoso lo que decía el apóstol Pablo. Estaba contento, por tanto, amados míos, como siempre dice, habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más. ¿Ahora en qué? Ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oye, hermano, lo que acá el apóstol Pablo decía, o dice, que se sentía contento y gozoso, que la grey obedecía. ¿Cuándo obedecía la grey? En su ausencia. Y eso es lo que hoy cada padre de familia, cada madre de familia debe estar encaminado, hermanos, en las tareas del Señor para preparar hijos que cuando le tengan que ofrecer algo digan, disculpe, gracias, no bebo eso porque daña mi cuerpo. Disculpe, muchas gracias. No como eso porque daña mi cuerpo. Disculpa, no fumo eso. Uy, estas imágenes son terribles, disculpe. Hermanos, lo que el apóstol Pablo hoy para el día de nosotros es un llamado de atención, un llamado de despertar. Que nuestros hijos puedan estar listos para decidir. Nuestros hijos, hermanos, van a estar aquí. ¡Ojo! Ellos no van a decidir por nosotros o nosotros no vamos a decidir por ellos.
Hoy el mundo secular, hermanos, hoy los padres de familia van a las escuelas y quieren golpear a los maestros. ¿Han escuchado eso? ¡Wow! Hermanos, quieren golpear a los maestros, quieren golpear a las maestras, denuncian a las maestras porque le llamó la atención al hijo. Oye, ¿dónde estamos nosotros hoy en día? ¿En qué sociedad estamos hoy en día? ¡Wow, hermano! Todo está al revés. Todo está al revés. Mi hermano hasta hace poco era fiscal de familia y se sorprendía, me decía, oye, tengo en el despacho de familia, me dice, tengo cosas terribles, me decía. Lo que te ha salvado, hermano. A buena hora no has entrado acá, me decía. ¿Por qué? Me dice, porque tengo que ver cómo estos muchachos malcriados, me dice, ¿sí? Ha golpeado al padre, le ha robado al padre, voy y el juez me dice, dale libertad. ¿Por qué lo vamos a traumar? Porque se lo llevas a un centro de ¿qué? A un centro de conducta. Y yo tengo ¿qué cosa? Tengo que omitir eso. Porque el sistema está listo, me dice, el sistema está listo para defender a hijos malcriados, a insolentes. Y lo decía mi hermano con cólera. Estamos hermanos como en los días de Noé. ¿Es nuestra esperanza esto? El libro de educación, hermanos, el libro de educación. Estamos sobre la hora, ahora me toca medirme la hora yo. Hermano, qué gran prueba, hermanos. Pero bueno, me quedo con, hermanos, jóvenes, escuchad. Hermanos, acá van a encontrar algo precioso van a encontrar. ¿Y saben dónde lo van a encontrar? En el primer capítulo. Imagínense, si ustedes pueden encontrar el libro de educación en el primer capítulo. Oiga, yo he escuchado a mucha gente adulta, esos libros ya no son para mí, la educación para mí, no, eso ya pasó porque ya tengo 50 años, 60 años. Oye, hermanos, oiga, lo digo y lo he visto en mi experiencia personal. Usted es adulto y usted entiendo que en su adultez, usted tiene muchas interrogantes acerca de su personalidad. ¿O no ha pasado así? Oiga, ¿por qué actúo así? ¿Por qué reniego mucho? Como decía alguien, eres renegón por las puras. ¿Por qué esa duda? ¿Por qué ese conflicto? ¿Por qué no perdono a mi abuelo? ¿Por qué no perdono a mi abuela? ¿Por qué no perdono a mi madre? ¿Por qué no perdono a mi padre? ¿Por qué no puedo perdonar a mi hermano, a mi hermana? Oye, hermano, el libro Conducción del Niño, por ejemplo, es el psicólogo más eficaz. Usted lee ese libro, hermanos, usted lee ese libro y usted va a encontrar la respuesta que ningún psicólogo o psiquiatra le pueda dar. Sumado a mente, carácter y personalidad, hermano, ¿cómo es que la revelación es inspirada por Dios? Por eso, hermano, yo me gozo en esto y digo, Señor, me reafirmo cada vez cuando veo que lo que dice acá se está cumpliendo en mi vida. Y veo mis errores. Y me desecho yo y digo, Señor, no he hecho el trabajo en su momento y puedo ver el resultado de ese trabajo que no hice. Pero ya no me toca renegar, antes renegaba conmigo mismo. Digo, Señor, tu palabra es esperanza. El capítulo 1, no sé si de 1 de Pedro, 2 Pedro, de 2 de Pedro habla de promesas, hermanos. Y me tengo que aferrar a las promesas, porque el Señor nos ha dado mucho pan, hermanos, para no estar. El Señor quiere preparar un hogar, una familia, hogar cristiano, hermanos. Si tu hogar está fracturado, si tu hogar está maltrecho, si eres una jovencita o un joven que desea casarse, hermanos, vaya a hogar cristiano. Mensajes para los jóvenes. Oye, qué curioso, hermanos, mensajes para los jóvenes. Creo que sí, hermanos, cuando lo leí, lo estuve leyendo recién hace 3 años, hermanos. Cuando tenía 52 años. Fui líder de conquistadores, guía mayor y caminado para guía mayor más y esas cosas que solamente pierden el tiempo en la niñez. Y lo digo, hermanos, con convicción. Lo digo con convicción. Lo digo con convicción. Era regional de jóvenes. Y no teníamos el amor por ese hermoso libro. Oye, hermanos, si hubiéramos leído, si nos hubieran impulsado, no puedo echar la culpa a nadie, si yo no hubiera curiosidad, oiga, pero sí, en los autores, ¿no? Sí, todos los autores, Shakespeare, y qué más, y Frank Kafka, y todos esos autores que les mandan a decir el misterio de curación, que solamente entorpecen la mente, nos lleven a alucinar. Oye, hermanos, ya si alguien ha leído, hermano, Vargas Llosa, por favor, hermano, clamen al Señor, que el Espíritu Santo les borre las disculpen la expresión, todas esas tonteras que escribió. Horribles, obscenas. Eso es lo que te dicen en el colegio, o no es así, hermanos. Plan lector para los niños de primaria.
hadas, brujas. Si usted es colegio privado, hadas, brujas y enanos y duendes, hermano. Esa es la lectura del plan lector. Y el colegio nacional es no sé qué cosa ya será, hermano. Pero en secundaria, hermano, Vargas Llosa y todas esas obscenidades, hermano, que dice qué cosa, que trastornan la mente de su hermano y hacen soñar al niño, a la niña. 13, 14 años, el niño, la niña está con las hormonas, hermano. Está con las hormonas ahí. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Porque de manera mental, ¿qué cosa le dijeron? Ilusión, 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 ilusión. Sumado a lo que vio en la televisión, los dibujos animados, los animes, las novelas. ¿Qué cosa? Buscar al príncipe azul. ¿Qué príncipe azul? Ni 8 cuartos, hermano. Tenemos que despertar a nuestros hijos. Y eso debe empezar por nosotros en esa obra de redención. Una tarea, dice Mateo 24:42. He ahí el padre de familia que vela, ¿qué cosa? En su casa, porque el que vela su casa, el que no quiere dejar minar su casa, se encuentra ¿qué cosa? Se encuentra que ese hijo, esa hija, obedezca ¿qué cosa? Obedezca no solamente en su presencia, sino ¿qué cosa? Cuando no esté en su presencia. Y esa obra, dice el libro de la educación, el capítulo 1, se desarrolla solamente en una obra cuando el niño y niña ven primeramente a sus padres, hermano. Eso sí es una obra de copia. Los hijos copian. Y sé que cuando mi hijo, hermanos, pateaba la puerta aquella vez, porque a mí me vio patear la puerta. Sí que me debe haber visto patear la puerta. Sí, me copió. Me copió. No sé cómo verán ustedes, pero cada efecto de carácter de cada hijo mío lo veo en mí. Y digo, Señor, me falta trabajar en esto, Señor. Me falta trabajar, dame gracia. Dame sabiduría, dame inteligencia para hallar en el momento preciso, para que no sea en mi carne, no sea simplemente un llamado de atención, que sea como un disparo al aire, sino que sea un llamado de atención, que lo traiga a la redención, a la restauración. Esa debe ser nuestra vivencia hoy en día, hermanos. Por eso el Señor dice, haced vosotros tesoros en el cielo, no en la tierra. El ser humano cree que cuando más acumula en la tierra, vamos a asegurar. ¿Qué es un tesoro en el cielo? Decimos esta semana, ¿qué es hacer tesoros en el cielo? ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Tesoros en el cielo es, hermanos, empezar, ¿qué cosa? A guardar para uno y dar para otro. ¿Y dar qué cosa? Dar amor, dar paciencia, dar perdón, dar un trato justo, ser cortés. Hijito, por favor, haz esto. Hijo, hazlo ahora, a la primera. No a la segunda ni a la tercera. Cansa, pero nos toca ahí. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio? Y le repetirás, capítulo 6, hablando así. ¿Y cuál es el primer principio? Dice. ¿El primer principio cuál es? Amén. Así. Vamos a ver, para ir ahí, dice la palabra del Señor. Libro de educación. Dice, la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar la facultad de pensar y hacer. Y el ser humano, el Señor le dotó de esa capacidad de pensar y hacer. El ser humano, ¿qué es lo que busca hoy en día en estos sistemas humanos? ¿Qué cosa? Eliminar, ¿qué cosa? La capacidad de ¿qué? De pensar. De pensar. Y nos estamos convirtiendo en ¿qué? En robot. En robot. Y por lo que yo miro, por lo que yo vuelo, por lo que yo escucho, entonces digo, yo me manejo. Y es muy duro, hermano. Es muy duro porque nos encaminamos a eso. Y el Señor dice que la verdadera educación consiste, hermano, ¿en qué? En pensar y hacer. Pero el pensar, hermano, se encuentra ¿en qué? En una conexión ¿con quién? Con el cielo. Porque el cielo es el único lugar donde ¿qué? Donde a mí me puede reforzar a través de los susurros y decirle al Espíritu Santo, poder tomar decisiones correctas, decisiones que no me traigan calamidades, decisiones que no me traigan ¿qué cosa? Lloro, sufrimiento. Por eso es tan importante hoy en día que un joven, hermano, elija casarse. Debe entregar esa carga al Señor, porque Él sabe lo mejor que nosotros, ¿qué cosa? Querramos hacer. Hermano, en el mensaje para los jóvenes hay un capítulo muy hermoso que se llama La voluntad de Dios. Y ese capítulo hermoso, por eso que la juventud está como está, hermano, porque no ha leído, perdón, disculpen. Hermanos, hoy la juventud adventista está como está, porque no ha entendido, hermanos, la palabra, no ha entendido qué dice la palabra del Señor. Capítulo, hermano, un mensaje para los jóvenes, la voluntad de Dios. Y cuando el joven se encamina en esa voluntad de Dios, el joven comienza ¿qué cosa? A pensar y hacer.
Porque cada pensamiento elevado al cielo son ¿para qué? Para ese desarrollo moral. De buscar ¿qué cosa? Ser restituido a la imagen de Dios. Recuperar, dice ¿qué cosa? La naturaleza santa del Señor. Esa debe ser la tarea de cada joven. Los métodos educativos deben estar encaminados en eso, en redimir, en restaurar, en perdonar, en justificar, en santificar al joven, a la señorita. Y llegar en un momento de decir, Señor, tú solamente conoces con quién yo he de casarme. Si es tu voluntad, tal vez como Jeremías, no, debo aceptarla. Pero si tú, Señor, me puedes encaminar a encontrar, esperaré el momento que tú digas. Y el mensaje para los jóvenes, hermanos, tiene las cualidades y tiene los requisitos de saber cuál es la voluntad de Dios. Tenía una amiga por años, que quería casarse, y entiendo ella, una chica muy empeñosa en las cosas del Señor, tenía un liderazgo tremendo hasta hoy, y decía ya deseo casarme, y llegó un punto, hermanos, y una vez ya estaba, y en su liderazgo que tenía un novio, hermanos, que era testigo de Jehová. Y por ahí le dijeron, no, pero esa era la voluntad del Señor. ¿Cuáles son los principios dados por el Señor? ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Él mismo lo dijo. ¿Se acuerdan? Yugo desigual. Ya estaba el principio. ¿Sería la voluntad de Dios? ¿Sería la voluntad de Dios? Oye, hermano, nos toca ver cuál es la voluntad de Dios. Y no sé si en Tesalonicenses o en Efesios dice que la voluntad de Dios es ¿qué cosa? Es vivir en el desarrollo de la santificación. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que no está encaminado en que yo me justifique y me santifique, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y hermanos, dice la palabra del Señor, dice el libro La Educación. Dice la palabra, la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esa facultad de pensar y hacer. El desarrollo de la individualidad. Prosigo para no quedarme en este punto. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades. El joven, la señorita, hermanos, que se desarrolla o se encamina, ¿sí? Se educa para ser un ser pensante y un hacedor de lo que piensa en armonía con el cielo, están listos para llevar, ¿qué dice? Responsabilidades. ¿Qué más? Los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter, dice. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. ¿Y qué nos han enseñado en las aulas, hermana Ana María? A repetir como loros lo que dice, ¿qué cosa? Platón, Sócrates, Aristóteles, lo que dicen los pensadores, más acá, Rousseau, lo que dice, ¿qué más? ¿Quién? Montesquieu, hablando de la economía, Diderot, y todos esos pensadores, hermanos, que bebieron, ¿en qué? ¿En qué bebieron? Bebieron en cisternas rotas, y hoy en día hemos enviado a nuestros hijos a Egipto, como dice, leíamos el día de ayer, no sé si en el capítulo 31 de Isaías, y hemos bajado a Egipto, confiando en sus jinetes, confiando en sus caballos, cuando el Señor tiene ¿qué cosa? ¿Qué tiene acá? El agua viva, el pan de vida. Hermanos, ¿cuándo prepararemos para que nuestros hijos, los jóvenes de este lugar y los lugares que están preparados, estén listos para esto? ¿O vamos a tener que exportar jóvenes? ¿Vamos a tener que exportar jóvenes? Oiga, hay una crisis, hermanos. Oiga, ¿dónde vamos a sacar a estos jóvenes si no estamos encaminados en esto? Y los hacemos jugar, saltar en las fogatas y ahí perdiendo el tiempo cuando son horas solemnes de cada minuto, cada día. Ese joven dice, mensaje para los jóvenes, el capítulo 1, hermano, habla acerca sobre la verdadera conversión del joven. Qué importante libro, cuando lo abrí y hablaba de la conversión, decía, Señor, si yo hubiera leído este libro, no hubiera cometido errores, no hubiera tomado decisiones equivocadas, no hubiera tomado decisiones erradas, pero bueno, Señor, aquí me traes, golpeado, parchado, soldado. Pero me someto a las consecuencias, me someto a todo lo que debe venir. Y no es que yo sea Superman, hermano, ¿sí? Porque entendí a través de la palabra, a través de los golpes de la vida, entendí, hermano, que la única forma de sujetarse es sujetarse al Señor. El rey David dijo él, cuando se le dio las 3 alternativas, ¿se acuerdan? De aceptar la disciplina del Señor. ¿Qué dijo él? Me pongo en sus manos. Me pongo en la mano del Señor. Porque aunque tenga que disciplinarme duro, Él lo va a hacer con manos de esperanza, con manos de piedad,
con manos de perdón, con manos de restauración. Porque solamente Él es el único que puede disciplinar de esa manera. Nosotros, hermanos, tenemos que copiar esa disciplina del Señor. Que nuestra boca se haga la disciplina redentiva, restauradora. No como el ser humano cuando está en el piso y lo pisamos. Somos escarnecedores de nuestro hermano. Cuando hemos sido llamados a hacer, ¿qué cosa? Restauradores. Isaías 61 hay una tarea, ayer se leía. Tú y yo debemos estar en esa tarea, Isaías 61. Oye, y qué casualidad que en Lucas 4, hermanos, cuando Jesús expresó la labor que tenían, ¿qué cosa le pasó a Él? ¿Qué pasó en ese templo? ¿Qué pasó en ese templo? Cuando Él leía Isaías 61, la profecía que hablaba de Él, y dice la palabra del Señor, que esa es la tarea que tú y yo tenemos que estar encaminados. ¿Qué pasó con Él? Se escandalizaron. ¿Y qué dijeron? Y ese es el hijo del carpintero, dijeron. Es José. ¿Y qué pasó después? El espíritu del mal, los demonios. Y lo sacaron, dice, del Sanedrín. ¿Para qué? ¿Para felicitarlo? ¿Para abrazarlo? ¿Para besarlo? ¿Para desbarrancarlo en esa peña? Por eso hoy en día cuesta, hermanos, cuesta de verdad estar encaminados por eso ahora. Y ya pensamos nosotros muchas veces, qué injusto. Hemos venido a este lugar para hablar de salud, para traer el mensaje del Señor y nos están disciplinando, nos están cuestionando, nos están observando. ¡Qué paradoja, hermano! ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Pero, hermanos, nos toca eso. Lo único que nos puede blindar es la gracia divina, la gracia del Señor. Hermanos, el Señor dice en su palabra que tenemos que preparar, dice acá, los estudiantes, dice, los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Capítulo 1 de la educación. Claro, dice la palabra del Señor, en vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad. Y el Señor ha dado, ¿qué cosa? Mucha verdad y fuentes de agua viva que se encuentran en su palabra. Aguas que correrán como ríos, que no han sido depositados en cisternas rotas. Dice la palabra del Señor. Ahora miren, los estudiantes deben ser dirigidos a la fuente de la verdad, a los vastos campos abiertos, a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Hermanos, nuestros hijos están en el campo. Sí, se desarrollan, pero nuestros hijos no pueden ser, no deben ser como cualquier hijo común. Y cuando digo esto, hijo común, lo digo en el Espíritu del Señor. ¿Cómo digo un hijo común? No es un hijo común. Como el mundo secular. Porque cuando usted entrega y usa los métodos del Señor, el Señor hace una obra, hermano, que usted no lo puede ver en ese momento. Es una obra de cuestionamiento humano, natural. Pero conforme pasa el tiempo, el Señor es tan bondadoso que le da ahí chispazos. Y usted puede ver, Señor, verdad, esto se cumple, es verdad. Oye, hermanos, hay algo curioso, me decía mi hija, papá, hablando de Aristóteles, creo, y me corrigen, me decían, Aristóteles, papá, ella estaba estudiando sobre la araña, cuántas patas tenía la araña, ¿no? ¿Sí? Algo así. Y decía que la araña, Aristóteles era un hombre, según el conocimiento filosófico, era un hombre que le gustaba, dice, contemplar la naturaleza. Pero yo no sé, eso para mí, con lo que dijo mi hija, eso era mentira. ¿Por qué lo digo? Porque dice papá, decía que Aristóteles decía que la araña tenía 8 patas, creo. Que tenía 6 patas, así es. Cuando en realidad tenía 8. Por años, por siglos, todos habían dicho, sí, tiene 4 patas, tiene 4 patas, tiene 4 patas, tiene 4... Lo había dicho Aristóteles. Sí, 6 patas. ¿Sí? No tenía 6, ¿sí o no? ¿Cuánto tenía? Tenía 8. Oiga, por siglos. Aristóteles lo dijo. El padre de la educación, él lo dijo. Amén. Y yo le digo que más de uno había visto que no tenía 6, tenía 8. Pero como lo hablaba Aristóteles, wow. Oiga, hermanos, Aristóteles, si no me equivoco, fue el profesor, maestro personal de este conquistador que murió tan joven, de Alejandro Magno. Qué curioso, hermanos. Oiga, una vez un sobrino me decía, que es ateo, me dice, Jesús, tío, ha habido grandes hombres en el mundo, me dice, pero Jesús, ¿qué hizo? Se me decía él. Oh, hijo, si supiera lo que hizo Jesús. Oiga, y me habló de Alejandro Magno. Oiga, hijo, ¿sé quién era Alejandro Magno? Era un hombre que no, ¿qué cosa? Que no sabía qué cosa. No tenía dominio propio, no sabía dominar sus impulsos.
Murió a los 32 años cuando era la flor de la juventud. Sobredosis de alcohol. Era un alcohólico. Era un alcohólico. Era un hombre que no sabía qué cosa, sujetar sus pasiones, pero era educado con la educación personalizada ¿de quién? De Aristóteles. La creminata era la nobleza pura, hermano, de la educación humana. ¿Cómo terminó? ¿Cuál fue el producto de este hombre? ¿Cuál fue el producto? Y decía la historia por ahí que una vez estaba Alejandro Magno en un barco y se le cayó el sombrero y hubo un soldado que estaba ahí, marinero, y se lanzó al mar, dice, se lanzó al mar para recuperar el sombrero de Alejandro Magno, ¿sí? Y cuando recuperó el sombrero, me corrigen, y subió al barco para entregarle. Y para poder recuperar el sombrero que él tenía, este marinero se tuvo que poner el sombrero porque no había forma, porque tenía que nadar. Y cuando llegó al barco, ¿qué pasó? Lo mató. Porque se había puesto el sombrero de Alejandro Magno. En una borrachera, hermano, mató a uno de sus generales más leales a él. Y se arrepintió luego de haberlo hecho. Pero, hermano, era un hombre que no sabía qué cosa. Controlar sus pasiones. ¿Dónde fue educado Jesús? ¿Sobre quién fue educado? Sobre la mujer más humilde de la tierra. ¿Y en qué fue educado? Wow, dice la sierva del Señor. Contemplando la naturaleza. ¿Contemplan nuestros hijos la naturaleza? Oye, hermano, nos toca ver en casa a los pajaritos. Y hemos identificado muchos pajaritos. Hemos identificado muchos animalitos en una tarea, hermanos, de visión y experimentación. Hermanos, el Señor no se equivoca cuando dice que quiere seres que piensen y hagan. Dice, en vez de jóvenes educados pero débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres fuertes para pensar y obrar. Hombres que sean amos y no esclavos de qué? Esclavos de las circunstancias. Uy, disculpa, lo hice así. No me quedaba otra. Uy, no me te queda otra, pero él tiene la culpa. El jefe tiene la culpa. El jefe tiene la culpa. Me dijeron que haga. Hermanos, dice la palabra del Señor. Terminamos. 6 y 15. En vez de jóvenes educados pero débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres fuertes para pensar y obrar. Hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias. Hombres que posean amplitud de mente. Dice, ¿amplitud de qué? Amplitud de mente. La capacidad de razonar, hermanos, de tal manera que el Espíritu Santo puede ser guiado a ese Señor y pueda discernir cada circunstancia difícil. A José, hermanos, ¿qué le tocó en una circunstancia tan difícil? Yo no creo, hermanos, que la esposa de Potifar lo haya tentado ese día. ¿Fue tentado qué? Fue un proceso largo. Un proceso largo en el cual, ¿qué cosa? ¿Qué lo quería Satanás? ¿Manejar qué cosa? ¿La mente de quién? ¿De José? Y la esposa de Potifar era una Miss Universo para esa época. Y no solamente eso, porque los egipcios tenían esclavas. Había muchas muchachas. Y dice la palabra que era un joven de buen parecer, un joven que tenía un buen físico, de hermoso semblante, hablando del carácter del Señor. ¿Reflejaba qué cosa? Reflejaba el carácter del Señor. Pero aún así Satanás quiso tentarlo. Pero prevaleció qué cosa? ¿Qué prevaleció? Prevaleció el temor al Señor. Cuando él se encontraba dirigiéndose a Egipto, ahí amarrado, enmarrocado en ese bulto de ese camello, ¿qué dijo? Propuso en su corazón. ¿Qué dijo? Propuso en su corazón servir al Señor, ser íntegro. ¿Y qué le dijo él a la mujer? Voy a dañar la casa. ¿Cómo haría yo este gran daño? Pecando primeramente contra Dios. Hoy cada joven puede decir eso cuando es tentado. Cada señorita hoy puede poner un gato. En este momento estamos preparando a nuestros hijos para que sean marcados o sellados. Termino, hermano, con esta cita.
educados pero débiles, las instituciones del saber debían producir hombres fuertes para pensar y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Hoy en día ya no hay de esos jóvenes hoy en día. Por eso usted puede ver un joven universitario, hermano, universitario, preparándose para una sociedad, rompiendo la propiedad privada, rompiendo la propiedad pública, incendiando, ser borrego de los políticos, hermano. ¿Para qué nos educan? ¿Para ser meros reflectores del pensamiento de otros? Yo me sorprendo ver, hermanos, cuando hubo esos problemas de demandas, los universitarios orgullosos decían ahí, ¡wow! La libertad, y incendiaban los bancos, incendiaban la fiscalía, el poder judicial. Y había un señor ahí, humilde, le dijo, oye, qué valientes son ustedes. ¿Y por qué no salieron cuando hubo eso del COVID? ¿Por qué no salieron a protestar cuando lo vacunaron? ¿Por qué no salieron a protestar ustedes cuando fuimos encerrados? ¿Dónde estaba la juventud peruana? ¿Dónde estaba la juventud? ¿Dónde estaban los estudiantes, reflectores de la mente de otros hombres? ¿Dónde estaban? Es una demostración, hermanos, que nuestras mentes son manipuladas con el pensamiento de otros hombres. El Señor nos da libertad y Él dice claramente en su palabra, si vosotros queréis ser mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, aquí dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre de pecado, libre de contaminación, libre de la concupiscencia, libre, hermanos, de la inmundicia del pecado, del pensamiento. Una limpieza del alma, una limpieza del corazón, una limpieza en la salud. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Eso es lo que hace esta palabra. Y si tú y yo no estamos en esta experiencia, hermano, solamente esto va a ser letra, va a ser una coma, va a ser un punto, va a ser una frase. Va a ser, hermano, simplemente, ¿qué cosa? Papel. Y el Señor a este papel le ha dado poder. El Señor a esta letra le ha dado, ¿qué cosa? Vivencia. Y tú y yo tenemos que estar encaminados en esta experiencia. Dice la palabra del Señor. Dice, poseen amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender, ¿qué cosa? ¿Y qué convicción tienen nuestros hijos? ¿Estamos trabajando para que formen una convicción de algo? Y hay una tarea a cada uno de nosotros, hermanos. Mateo 24:42, regreso y dice, está el padre de familia dando, dice, el alimento a tiempo. ¿Estamos dando el alimento a tiempo como papás? Oiga, nuestros hijos, hermanos, van a reflejar la convicción que tenemos nosotros. Nuestros hijos van a imitar la convicción que tú y yo tenemos en casa. Si ven a un padre miedoso, el hijo va a ser miedoso. Si ven a un padre firme ahí, aún ante las circunstancias más adversas, aún ante el presumible fracaso, y el padre está ahí agarrado en la roca, porque Jesús dijo claramente, queremos estar en la roca que es Cristo. Cualquiera pues que oye estas palabras, ¿y qué dice la palabra del Señor? Y las hace. Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron tempestades, lluvia, viento, huracanes. ¿Y esa casa qué cosa? ¿Cómo fue esa casa edificada en la roca? ¿Qué pasó con esa casa? No cae. El padre debe mantenerse firme, agarrarse con uñas y dientes, hermanos. Es duro ver nuestro pasado, es duro ver nuestro caminar, pero hay esperanzas en la palabra de Dios. Dice el Señor, Isaías 41 creo yo traeré paz a las familias, dice. Yo traeré paz a las familias. Es la esperanza. Después de la tormenta viene la paz. Y nuestra vivencia, nuestro pensar, solicitud debe ser, Señor, dame gracia, dame energía, dame fuerza, Señor, para poder sobrellevar cada vaivén de esta vida. Y el hijo va a formar la convicción que necesita del padre y de la madre. Y el hijo va a pararse frente a ese día de la prueba final y dirá, papá, mamá, los cuatro estamos acá en esto. Nada nos puede mover. Nada nos puede mover. No se podrá comprar y vender. Estamos sembrando. Vivir esto. Tenemos las paltas, tenemos los mangos, hemos guardado frijol, hemos guardado maíz. Tenemos papa, tenemos yuca, tenemos pituca, tenemos ñame. Oiga, hermanos, como se decía el día de ayer, no vamos a tener ese día tal vez aceite de oliva encima.
Pero habrá otras grasitas. Falta. Y dice, yo escucho mucho, hermanos, en el mundo adventista, dice, y el pan y el agua serán seguras, el pan y el agua serán seguras, y sigamos y comamos y bebamos que mañana moriremos. El pan tan segura. Oye, hermano, esa promesa de Isaías, si usted lee el contexto anterior, dice claramente que esa promesa solamente está para el que anda fiel al Señor, en fidelidad, en obediencia a su palabra, en sacrificio a su palabra. Esto no es un regalo simplemente porque sí. Es como retribución al haber apostado por el Señor. Y hoy nos cuesta apostar por el Señor. La obra de Abraham era una obra de apostar por el Señor. Dice la palabra del Señor, él salió sin saber a dónde iba. No conocía a dónde iba. Lot sí sabía a dónde iba, ¿se acuerdan? Oye, hermano, ¿cómo se puede ver el egoísmo en su intensidad? Y como se decía ayer, hermanos, muchas personas dicen, ya, una familia, otra familia, nos juntamos y vamos, ya al campo. Oye, hermano, la palabra de Dios dice claramente, la hermana Guay, sí, que 3 o 4 meses se junten, pero se junten en el espíritu. Si yo estoy conocido a personas que como usted han empezado esta experiencia, amén. Pero no es que esto no es, oye, nos juntamos, oh, mucho gusto, ¿cómo estás? Hoy también quieres comprar, vamos. Y ahí, hermano, esto no es así. Esto, hermano, es una experiencia personal. Y hay algo que un siervo del Señor me dijo, hermano, en estos últimos tiempos. Cuando uno hace las cosas con un limpio corazón, el Señor le va a poner las circunstancias, le va a poner las personas y aún los recursos que usted no tiene. Le va a dar los recursos, le va a faltar lo que pone, le va a dar paciencia para llamar la atención a un hijo con bondad, con amor, pero con firmeza. A resolver un problema de una hija adolescente, de un hijo joven. Con bondad, con amor, pero con firmeza. Como dice el Señor. Y Él en su gracia infinita nos va a dar los recursos que necesitamos. ¿Cómo, hermanos? No lo sé. Pero lo que yo veo es que mucha gente que ha apostado por el Señor no lo desampara. El COVID, hermanos, fue una bendición para muchos. En las ciudades, hermanos, la gente empezó a repoblarse en sus casas. Y un día, wow, la esposa decía, oye, mi esposo está acá. Y está todo el día. Y los hijos, oye, papá, está acá. Wow. Y los que subieron a aprovechar, hermanos, fueron muy pocos los que aprovecharon ese tiempo de vivencia obligatoria. Y escuchaba que muchos empezaban a hacer el culto personal o culto familiar que en años no hacían. Otros se volvían en conflicto. Escuchaba a alguien que decía, wow, estoy en la casa. No, mejor me voy lejos, prefiero el COVID que estar con mi esposa. Decía. Y sí lo escuchaba, hermanos. Decía un esposo, prefiero el COVID antes que estar en la casa. Oye, hermanos, ¿cómo es eso? El Señor en su bondad y misericordia nos permite, hermanos, despojarnos de todo. Y en la vida del otro, hermanos, se veía expresada el egoísmo. Y Abraham, quien tenía la preeminencia por ser el patriarca, por ser su tío, por ser un anciano, le dijo, escoge a dónde quieres ir. ¿Y qué dijo Enoc? No, perdón, ¿qué dijo Lot? ¿Qué miró Lot? Vio el valle hermoso, el valle, wow, el valle, había progreso, había dinero, había plata. Pero no sabía que se estaba arruinando y estaba arruinando a su familia. Como tú y yo hemos estado arruinándolos. Y por la gracia divina los estamos sacando. Es más duro, ahora es más duro. Es más duro. La palabra del Señor dice, casi imposible. Pero yo me agarro a esa palabra casi, con fe. Y tú debes cogerte esa palabra casi también. Porque no solamente el hijo es restaurado, sino contigo. Porque yo cada día debo ser restaurado conjuntamente con la esposa y los hijos. Es una tarea de familia, unidad. Hermanos, cuando empezamos en ese propósito divino, el Señor junta al esposo y a la esposa. Y hay división. Y esa división cae en la barrera de la división. Pero todavía puede haber, ¿qué cosa? Algunos defectos de carácter, porque estamos encaminados en perfilar cada día en los deberes de la vida. Guiados de paso a paso, hermanos. Puede haber, pero la unidad en propósito, solamente como la deidad lo puede expresar, en la familia puede hacerse ese milagro. Hermano, por años yo vivía yendo al norte y mi esposa yendo al sur. Por años. Y una de las cosas era por mi egoísmo.
Para mi esposa, los valores que ella tenía eran su familia, su hogar, sus hijos. Yo lo que quería, hermano, era la gloria humana, quería la posesión, quería el poder. He marcado así un letrero: seguridad para la familia, desarrollo moral, desarrollo económico, desarrollo educacional. Eso pensaba mi corazón. Pero en el fondo había cosas en mi corazón del orgullo personal, del orgullo humano. El Señor tuvo que quebrar ese deseo que yo tenía. El Señor tuvo que escoger todos los caminos del Señor, hermanos, que yo no los entiendo, pero los he aprendido a agarrar por fe. Los he tenido que agarrar. Me ha costado muchísimo, pero he tenido que agarrarlos por fe. Y un día acá, hermanos, el Señor tocó mi corazón. Y dije, ya no más. Ya no más. Mi esposa oró mucho, oró por años, orando por este hombre, hermanos, que había conocido en la fe adventista desde niño. Por eso yo digo, hermanos, que las hermanas que tengan esposos que no sean adventistas, mejor todavía, hermanos. Se han contaminado menos. Se han contaminado menos de la tradición. Se han contaminado menos de la costumbre. Se han contaminado menos de las ceremonias, hermanos. Entonces, liturgia, liturgia, liturgia. ¿Dónde está el amor al Señor? El amor al prójimo, el amor a las almas. Hoy el pastorado, hermanos, creen que nosotros somos ¿qué cosa? Somos socios, somos miembros de un club, hermanos, donde tenemos que estar, ¿qué cosa? Al día en que en nuestra feligresía. Y eso se ve reflejado. Oye, escucho, hermanos, me ha tocado predicar en iglesias que parecía, hermanos, imposibles que yo pueda entrar, pero el Señor los permite. Los permite, sin tener feligresía al día. Y eso yo no me preocupa, hermanos. Me han pasado mi nombre por el sistema, hermano. Y mi sistema yo aparezco ahí con rojo. ¿Qué será, hermano? Pero no me tiene sin cuidado porque el Señor abre las puertas. ¿Qué significa la feligresía al día? La feligresía al día debe consistir, hermano, en un sometimiento al Señor. Amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo. Para mí, hermano, esa es la feligresía al día. Y eso se ve reflejado en los frutos dignos del Espíritu Santo y de redención y de perdón, que solamente el ser humano pecador lo hace cuando va a la cruz del Señor. Ese para mí es la feligresía del día, hermano. Y Pablo dice, en el libro, leíamos en el libro de Hechos, creo, de Hechos sí, dice algo muy interesante y me voy con esto, para que cada joven el día que tenga que entrar a un lugar, hermano, donde no es invitado, pero la fuerza del mal no lo quiere, no se sienta usted preocupado. No se sienta preocupado, hermano. Dice la palabra del Señor. Aquí en este texto dice, no me equivoco, hablando de Pablo en Corintios, un ratito, habla claramente, hermanos, en el comentario bíblico. A ver, termino. Dice que el apóstol Pablo, hermanos, dice, tenía las credenciales del cielo. Me ayudan. Acá dice claramente en el comentario bíblico que el Señor tenía, ¿qué cosa? Sí, hermano, dice claramente que el apóstol Pablo dice que tenía las credenciales del cielo. Ahí está. Acá está, hermano. Ya lo subrayé. Pasa a veces que cuando tenemos el texto y a la hora del momento preciso no lo tenemos. Pero dice claramente que el apóstol Pablo, hermanos, dice, las credenciales del cielo. Y esas credenciales del cielo eran lo que le permitían a él llevar la palabra. Y eso, hermanos, era ¿qué cosa? Él no estaba preocupado por las credenciales. Hermano, yo lo voy a buscar y se lo voy a, en cualquier momento, en cualquier espacio se lo va a decir en qué espacio del comentario bíblico dice. Él gozaba de la credencial. Y cuando usted, por la gracia divina, tiene las credenciales del cielo, no hay puerta que usted lo detenga. No hay puerta. Y lo he visto, hermano. Lo he visto. Lo he visto en Arequipa. Lo he visto en el Cusco, hermano. Lo he visto en Ventanilla, en Huancayo. Hoy, hermanos, hay rechazo, pero no importa. Los momentos son del Señor. Y el Señor abre la puerta. En Lima, hermano, pase, tome la palabra. En Chiclayo también. El Señor abre la palabra. ¿Asustado por las credenciales? ¿No duermo por las credenciales? ¿La membresía al día? Oye, hermano, nuestros hijos están viendo, hermano, nuestra convicción de que estamos hechos. Y ese día, la familia y el hogar debe estar ahí parado, esperando los resultados que diga este mundo. Porque vamos a descansar en la gracia divina. Y el pan y las aguas serán seguras. Porque hemos llegado a completar la hora de justificación, la hora de redención. El Señor solamente lo puede hacer cuando tú y yo se lo permitimos. Tenemos que empezar a permitírselo. Hemos cerrado, pidamos perdón.
nos hemos equivocado, pidamos perdón. Queremos tomar una nueva decisión, pidamos ayuda al Señor. Él hará, ¿qué cosa? Tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque de nosotros no hay nada bueno, hermanos. Somos necesitados y agradecidos por el Señor.